Imagina que alguien borrara los primeros 3 años de tu vida. No unas cuantas imágenes, no algunos momentos. Todo. Tus primeras risas. La primera vez que viste el cielo. El sonido de la voz de tu madre. El día en que aprendiste a caminar. La primera vez que sentiste miedo. Todo eso ocurrió. Y, sin embargo, es como si jamás hubiera existido. Lo extraño no es que no recuerdes aquellos años. Lo extraño es que nadie los recuerda. Da igual quién seas. Da igual el país en el que nacieras. Da igual si tienes una memoria increíble o si olvidas dónde has dejado las llaves. Todos compartimos el mismo vacío, un agujero negro en nuestra propia historia. Y durante más de un siglo los científicos intentaron responder una pregunta aparentemente sencilla. ¿Por qué? La explicación que casi todo el mundo da parece lógica. Porque eras demasiado pequeño. Suena convincente, pero resulta que está equivocada. Porque si un bebé fuera incapaz de crear recuerdos, entonces tampoco podría aprender. Y sabemos que eso no es cierto. De hecho, ocurre justo lo contrario. Los bebés aprenden a una velocidad que ningún adulto podría igualar. En apenas unos meses reconocen caras, distinguen voces, aprenden patrones, descubren cómo funciona el mundo y almacenan toda esa información. Entonces, ¿dónde acaba todo ese conocimiento? Para responder a esa pregunta tenemos que viajar varias décadas atrás. En los años 80, una psicóloga diseñó un experimento tan sencillo como brillante. Colocó un pequeño móvil colgando sobre la cuna de varios bebés. Después, ató una cinta desde uno de sus pies hasta el juguete. Al principio, los bebés movían las piernas sin ningún objetivo. Pero, poco a poco, descubrían algo. Cada vez que daban una patada, el móvil empezaba a moverse. Y aquello era fascinante. En muy poco tiempo entendían la relación entre una acción y una consecuencia. Habían aprendido. Lo realmente sorprendente ocurrió días después. Cuando esos mismos bebés regresaron al laboratorio, nadie les enseñó nada. Simplemente los colocaron otra vez bajo el móvil. Y casi inmediatamente, comenzaron a mover la pierna. Lo recordaban. Incluso bebés de apenas 2 meses podían conservar ese aprendizaje durante varios días. Los de mayor edad llegaban a recordarlo durante semanas. Aquello cambió por completo la forma en que entendíamos la memoria infantil. Los bebés sí crean recuerdos. No viven en una especie de niebla mental. Su cerebro está aprendiendo constantemente. Entonces aparece una pregunta mucho más inquietante. Si esos recuerdos existieron, ¿quién los hizo desaparecer? Durante mucho tiempo los investigadores pensaron que la respuesta estaba en una pequeña estructura escondida en el centro del cerebro. El hipocampo. Podrías imaginarlo como el bibliotecario de tu memoria. Cada conversación, cada cumpleaños, cada olor, cada canción, cada paseo, todo pasa primero por él antes de convertirse en un recuerdo que podrás recuperar años después. En un cerebro adulto, este sistema funciona con una precisión increíble. Miles de experiencias son clasificadas, organizadas y almacenadas cada día. Pero el cerebro de un bebé es completamente distinto. Su hipocampo todavía está construyéndose. Muchas de las conexiones que permiten transformar una experiencia en un recuerdo duradero aún no existen. Es como intentar guardar miles de libros en una biblioteca que todavía no tiene estanterías. Los libros llegan, pero no hay dónde colocarlos. Durante años, esa explicación parecía suficiente. Problema resuelto. Caso cerrado. Hasta que apareció un descubrimiento que cambió por completo la historia. Porque algunos científicos empezaron a sospechar algo mucho más extraño. Y, si tenían razón, no era que tu cerebro no pudiera conservar aquellos recuerdos. Era que estaba haciendo algo mucho más radical. Los estaba borrando él mismo. Y cuando descubrieron por qué, la explicación resultó mucho más inquietante que el misterio. ¿Y si te dijera que el mayor enemigo de tus primeros recuerdos fue el mismo proceso que te permitió convertirte en quien eres hoy? Suena absurdo, pero eso es exactamente lo que algunos neurocientíficos empezaron a sospechar. Durante los primeros años de vida, tu cerebro trabaja a un ritmo que nunca volverá a alcanzar. Cada segundo se crean miles de conexiones nuevas, se reorganizan circuitos, se fortalecen unos caminos y se eliminan otros. Es una auténtica obra de ingeniería. Y todo ocurre mientras tú apenas estás aprendiendo a hablar. Uno de los procesos más importantes recibe un nombre poco conocido: neurogénesis. Significa, literalmente, el nacimiento de nuevas neuronas. En la infancia, este proceso es extraordinariamente intenso.
Tu cerebro está construyendo la arquitectura que utilizarás durante el resto de tu vida. Pero construir tiene un precio. Imagina que estás reformando una ciudad entera. Cada día aparecen edificios nuevos, se abren calles y se derriban otras para dejar espacio. Si alguien escondiera un objeto en esa ciudad mientras las obras continúan sin parar, con el tiempo sería casi imposible volver a encontrarlo. Algo parecido podría estar ocurriendo dentro de tu cabeza. Cuando nuevas neuronas se integran en los circuitos del hipocampo, algunas conexiones anteriores se modifican. Y esas conexiones eran, precisamente, las que sostenían los primeros recuerdos. Para comprobar esta idea, distintos investigadores realizaron experimentos con animales. Los resultados fueron sorprendentes. Cuando aumentaban artificialmente la creación de nuevas neuronas, los recuerdos aprendidos se debilitaban con más facilidad. Y cuando ese proceso era menos intenso en animales jóvenes, los recuerdos permanecían durante más tiempo de lo habitual. No significa que el cerebro decida borrar recuerdos. Significa que, mientras construye una red mucho más compleja y eficiente, parte de la información antigua deja de ser accesible. Es el precio del crecimiento. Y, aún así, todavía falta otra pieza del rompecabezas. Porque incluso si esos recuerdos hubieran sobrevivido, probablemente seguirías sin poder revivirlos como recuerdas un cumpleaños o unas vacaciones. ¿Por qué? Porque para recordar una experiencia necesitas algo que damos por hecho. Necesitas un yo. Piensa en cualquiera de tus recuerdos. Siempre hay un protagonista, tú. ¿Recuerdas dónde estabas? ¿Qué sentías? ¿Qué pensabas? Tu mente no solo guarda imágenes, guarda historias, y todas tienen el mismo personaje principal, pero los psicólogos creen que durante los primeros meses de vida ese protagonista todavía no existe de la forma en que lo entendemos hoy. Existe una prueba muy conocida. Se coloca una pequeña marca en la nariz de un niño sin que se dé cuenta. Después se le pone frente a un espejo. Los bebés más pequeños sonríen al reflejo. Lo observan como si fuera otro niño, pero alrededor del año y medio o los 2 años ocurre algo fascinante. En lugar de tocar el espejo, se tocan la nariz. Acaban de comprender que la persona del reflejo son ellos. Parece un detalle sin importancia, pero podría marcar el nacimiento de algo enorme. La capacidad de construir una historia sobre uno mismo. Sin esa historia, las experiencias pasan, se sienten, se viven, pero no quedan organizadas como recuerdos autobiográficos. Es como grabar miles de escenas sin saber todavía quién es el protagonista de la película. Y aún queda un último ingrediente: el lenguaje. Antes de aprender a hablar, el mundo no está formado por frases, está formado por sensaciones. Luz, calor, frío, olores, sonidos, emociones, todo existe. Pero todavía no tiene nombre. Cuando un niño empieza a hablar, sucede algo extraordinario. Las experiencias dejan de ser simples sensaciones y empiezan a convertirse en relatos. Fuimos al parque. Me caí. Había un perro. Cada palabra añade estructura. Cada conversación ayuda a ordenar el pasado. Es como pasar de tener miles de fotografías desordenadas a crear un álbum con fechas, títulos y contexto. Por eso los recuerdos empiezan a hacerse mucho más estables a partir de esa etapa. Incluso la cultura influye. En algunas familias, los padres hablan constantemente con sus hijos sobre lo que hicieron ayer, las vacaciones o aquel cumpleaños. Sin darse cuenta, están entrenando la memoria autobiográfica. En otras culturas, donde esas conversaciones son menos frecuentes o se centran menos en la experiencia individual, los primeros recuerdos suelen aparecer algo más tarde. Es una demostración sorprendente de que recordar no depende únicamente del cerebro, también depende de cómo aprendemos a contar nuestra propia historia. Así que, ¿qué ocurrió realmente con los primeros años de tu vida? No hubo un único culpable. Fue la combinación perfecta de varios factores. Un sistema de memoria que todavía estaba madurando. Un cerebro creciendo a una velocidad imposible de imaginar. Una identidad que apenas empezaba a formarse. Y un lenguaje que aún no podía dar forma a las experiencias. Todo ocurrió al mismo tiempo. Y el resultado es ese enorme vacío que todos compartimos. Pero quizá la forma correcta de verlo no sea pensar que perdiste esos recuerdos. Porque, aunque no puedas recuperarlos, siguen viviendo en ti. Cada paso que aprendiste a dar, cada rostro que reconociste, cada palabra que escuchaste, cada emoción que sentiste. Todo eso ayudó a construir el cerebro con el que ahora estás escuchando este vídeo. No recuerdas a la persona que fuiste, pero cada decisión que tomas, cada recuerdo que sí conservas, y cada pensamiento que pasa por tu mente,
Existe gracias a ella. Quizá nunca puedas volver a conocer al niño que abrió los ojos al mundo por primera vez, pero, de algún modo, él nunca dejó de acompañarte, porque los primeros años de tu vida no desaparecieron,